Bueno, pues buenas tardes. Lo que les vamos a presentar hoy es los resultados de una investigación que hicimos con la intención de determinar de alguna manera cuáles son los atributos que están relacionados con Tlaloc, pero de alguna manera como más holística, sino ya tratar de relacionar iconográficamente al Tlaloc mexica con el Tlaloc teotihuacano a partir de las diferentes representaciones que tenemos. La metodología se basó en un cuadro comparativo donde presentamos lo que nos dicen los cronistas Sagún y Durán, tanto de sus descripciones como de sus imágenes. También tomamos en cuenta códices del siglo XVI, que son los más cercanos al contacto, códices prehispánicos. Hay unos elementos interesantes que son las ollas, como ollas Tlaloc, las que se conocen, pero mexicas, posclásicas, de aquí del centro de México, que siempre se están relacionando con el Tlaloc teotihuacano. Entonces no podíamos como dejarlas afuera, entonces se toman en cuenta las ollas Tlaloc mexicas. Ya obviamente se hace un análisis de la pintura mural teotihuacana, de la cerámica teotihuacana y de la escultura teotihuacana, donde tenemos estas representaciones de lo que hemos determinado como Tlaloc. ¿Con qué parte la investigación? Bueno, pues buscábamos estas imágenes que tuvieran anteojeras, bigotera y colmillos, ¿no? Esos tres elementos por los que se partió, y pues de ahí realmente salieron resultados interesantes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a presentarles? Las características que nos dicen los cronistas, que nos dicen los códices, que observamos en los códices, que observamos en las ollas, y después pues ya aterrizar cuáles son los resultados de estas comparaciones. ¿Okay? ¿Cómo se llama el trabajo? Atributos del dios de la lluvia de los mexicas a Teotihuacán. Bueno, entonces vamos a empezar por lo que nos dicen los cronistas. Haremos el dominico Fray Diego Durán, en su Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de Tierra Firme, menciona, refiriéndose al dios de la lluvia y de las lluvias, truenas y relámpagos, que la deidad tenía lo siguiente. No lo abre, pues está mal, entonces esa máquina. El otro de abajo, sí. Bueno, dice Durán, la estatua del cual era de piedra labrada, de una efigie de un espantable monstruo, la cara muy fea, a manera de sierpe, con unos colmillos muy grandes, muy encendida y colorada, a manera de un encendido fuego, en lo cual denotaban el fuego de los rayos y relámpagos que del cielo echaba cuando enviaba las tempestades y relámpagos, el cual, para denotar lo mismo, tenía toda la vestidura colorada. En la cabeza tenía un gran plumaje, hecho a manera de corona, todo de plumas verdes y relumbrantes, muy vistosas y ricas. Al cuello tenía una sarta de piedras verdes por collar, de unas piedras que llaman chalchihuitl, en un joyel en medio, de una esmeralda redonda engastada en oro. En las orejas tenía unas piedras que llamamos deijada, de los cuales colgaban unos zarcillos de plata. Tenía en las muñecas unas ajorcas de piedra ricas y otras en las gargantas de los pies. Y así no había ídolo más adornado ni más aderezado de piedras y joyas ricas que este. A causa de los más principales, valerosos y ricos hombres acudían a él con sus ofrendas de avejentadas piedras y joyas, ofreciéndolas a causa de que opinaran de cuanto caía un rayo, mataba a alguno que era herido con piedra. Y así, la más ofrenda que a este ídolo se ofrecía eran piedras y joyas riquísimas, poniéndole en la mano derecha un relámpago de palo de color morado ondeando, a la manera que el relámpago se pone desde las nubes al suelo culebreando. Tenía en la mano izquierda una bolsa de cuero, llena siempre de copal, que es un incienso que nosotros llamamos ánima. Tenía sentado en este ídolo en un galán estrado de una manta verde, pintado de muy galanas pinturas. Tenía todo el cuerpo de hombre, aunque la cara, como dije, era de monstruo espantable y fiero. Esto es lo que nos dice Durán. Sin embargo, bueno, vamos a ver que cuando vemos la imagen que él reporta,
Él nunca expresa claramente que hay elementos o anillos en los ojos. Sin embargo, la imagen que acompaña el texto contiene anteojeras de color azul. De la misma manera, describe un ser pintado de rojo y la figura tiene brazos, piernas y rostro pintado de negro. En el texto también señala que tiene una bolsa de copal en la mano izquierda y en la representación gráfica tiene una especie de escudo. Sin dejar de mencionar el vestuario con motivos de una red que pudiera ser parado con algunos murales de Atlatelco en Teotihuacán. Ahora, más que remarcar lo anterior como discrepancias, pues lo que hicimos fue tomar ambas cosas, lo que se ve en la imagen y lo que tenemos en la descripción, para tomarlos ambos como atributos relacionados con la deidad. Bueno, la imagen de Sagún. ¿Qué es lo que nos dice Sagún? El franciscano Fray Bernardino de Sagún señala en su texto Los primeros memoriales que el dios Tlaloc tiene todo el rostro y cuerpo pintado de negro. En las mejillas lleva un emplasto de semillas de chía, un chalequillo de rocío. Su tocado es de plumas de garza blanca, collar de chalchihuites, un faldellín de tiras verticales, cascabeles en los tobillos, sandales de hule espumoso, y en la mano izquierda lleva un escudo con una flor de nenúfar, y en la mano derecha empuña un bastón de juncos. En la imagen que acompaña el texto, la deidad no presenta los accesorios ni de las muñecas ni de los tobillos, y es importante resaltar que nunca menciona ni anteojeras, ni bigotera, ni colmillos. Ahora bien, Sagún, en la historia de las cosas de la Nueva España, con relación a las fiestas que hacían en honor al dios de la lluvia, especifica que el sacerdote de Tlaloc, después de que estaban todos ataviados, comenzaba su fiesta. Iban en procesión al Cu y adelante de todos iba el sátrapa del Tlaloc. Llevaba en la cabeza una corona hecha a manera de escriño, esto es, justa a la cabeza y ancha arriba, y del medio de ella salían muchos plumajes. Llevaba la cara untada con uli derretido, que es negro como tinta. Llevaba una chaqueta de tela que se llama haya. Llevaba una carantoña fea con grande nariz, una cabellera larga hasta la cinta, y esta cabellera estaba ingerida con la carátula, y seguíanle todos los otros ministros y sátrapas. Si bien no está describiendo propiamente a Tlaloc, lo que hace es la descripción del sacerdote de Tlaloc, que además comparte atributos que ya han sido relacionados con la divinidad. Y bueno, para cerrar este apartado de lo que nos dicen los cronistas, Durán sí menciona que el Tlaloc que él está describiendo es el que está al lado de Huitzilopochtli. Y según desconocemos de dónde saca él la información o qué Tlaloc es el que está describiendo. Bueno, de las imágenes que hablamos, que tomamos para los códices, primero tenemos los prehispánicos, que están ubicados el Borgia, el Feyerabad-Mayer y el Laúd. Pertenecen al grupo Borgia, cronológicamente ubicada su elaboración entre los siglos XII y XV y de probable procedencia del sur de Puebla o noroeste de Oaxaca. De estas, todas estas representaciones comparten lo siguiente. En estos códices tenemos el rostro y cuerpo pintado de negro. Sin embargo, también vamos a encontrar representaciones en azul, verde, naranja, blanco y rojo. Las anteojeras las vamos a encontrar en color azul, la nariguera en color azul, los colmillos en color blanco, y trae una especie de capa o un pedazo de tela que cae sobre la espalda. Hay un elemento en forma de rayo que lo tiene en alguna de las manos, y las plumas tanto del tocado en el códice Borgia como en el laúd son blancas. La del Feyerabad-Mayer son amarillas. ¿Qué pasa con estas?
Borgia, zona federal. Y falta más de la U. Entonces, de estas son las conclusiones que sacamos después de las observaciones. Y con lo que respecta a los códices novohispanos, que son el borbónico y el oban, estos fueron elaborados durante el siglo XVI, muy probable en el centro de México. En estos se pudo observar que los atributos de Tlaloc son el rostro pintado de negro, ciertamente, anteojeras y nariguera también en color azul, colmillos en color blanco, también tiene una especie de capa colgando de la espalda y tiene un elemento en forma de rayo. En cuanto al color del cuerpo, en el borbónico es negro y en el oban es más en café. El tocado en el borbónico está en forma de corona, o sea, la típica corona que conocemos, con plumas blancas y verdes. Y en el oban tiene un moño únicamente con plumas blancas. Bueno, ahora con lo que se refiere a las ollas Tlaloc, mencionamos que... No sé, porque esto es muy bien. Ok, otro elemento significativo para determinar los atributos de la deidad son las llamadas ollas Tlaloc, en particular las mexicas, las cuales comparten muchos de los atributos que ya se han mencionado. Según señala en su crónica de las fiestas del sexto mes llamadas Etzacualistli, que son dedicadas a los dioses de la lluvia, que a la medianoche del cuarto día de celebración comenzaban a matar a los cautivos y, cito, acabando de matar a estos, luego tomaban todas las ofrendas de papel y plumajes y piedras preciosas y chalchihuites y los llevaban a un lugar de la laguna de Pantitlán, que es frontera de las Ataranzas. También llevaban los corazones de todos los que habían muerto metidos en una olla pintada de azul y teñida con uli en 4 partes. Durante las excavaciones del Templo Mayor se han encontrado ollas pintadas de azul con anteojeras, nariguera y colmillos, aunque es importante señalar que la nariz se conforma de una especie de cuerdas enroscadas y en algunas de ellas se puede apreciar cómo ese enroscado continúa hasta las cejas, llegando a rematar en cabezas de serpientes. Sagún también las relaciona con los montes de donde se creía salían las nubes de lluvia y que estos montes, o Tlalocan los menciona, están llenos de agua y por fuera son de tierra, como si fuesen grandes ollas de agua o como casas llenas de agua. López Luján señala que fueron encontradas en el Templo Mayor 6 ofrendas en la parte correspondiente al santuario de Tlaloc, las cuales contenían una olla globular y un cajete de cerámica, así como varias cuentas de piedra verde. Con antelación a su enterramiento, las ollas y cajetes fueron salpicados con pigmento azul. Dicho autor no duda en relacionar las ollas con el culto al dios de la lluvia, señalando además que los habitantes de Tenochtitlán también emplearon vasos y jarras de cerámica o de piedra, decorados con la faz de Tlaloc o simplemente pintados de azul. Por todo lo anterior se puede agregar otro atributo más a la lista que acabamos de ver, que es la nariz enroscada, que sube hasta las cejas, muy constante sobre todo en estas ollas llamadas Tlaloc. Bueno, ahorita les vamos a presentar, es que se movió todo el cuadro, pero la investigación, la información que sale del análisis ahora ya de la parte teotihuacana, que es con la que estamos comparando para ver qué elementos se comparten. De la pintura mural teotihuacana se tienen 35 imágenes. De esas 35 imágenes, todas murales, 16 son mascarones y otros 16 reportan al menos medio cuerpo.
De ese cuadro, de esa comparación de todos los murales, se determina que 21 son polícromas y 14 monocromas en rojo. Los cuerpos de los Tlaloc que tenemos en la pintura mural los tenemos en verde, azul, negro, amarillo y blanco. De estos, el más representativo es el verde. Tomando en consideración las figuras del corpus, cuentan todas con anteojera, nariguera y colmillos. Y por lo tanto tienen los otros elementos que van a sobresalir, van a ser el nenúfar, la lengua bífida, el rayo, un escudo, agua brotando de las manos o de la cabeza, y también encontramos representaciones con ollas Tlaloc. La lengua bífida es un elemento que aparece solo en una octava parte del corpus, particularmente en Tepantitla, es donde se encuentra la mayor variedad de Tlalocs de diferente color, que son verdes, amarillos, con nenúfar, con rayo, con ollas, con agua brotando, y que son los elementos más representativos. Dentro de lo que sale de la boca, de los elementos que le salen de la boca, en la pintura mural tenemos dientes, nenúfares, vírgula de la palabra, lengua bífida y flores. De todos estos, el elemento que más resalta es el nenúfar. En el tocado encontramos representaciones con medallones, con plumas blancas y verdes, como nos presentan los cronistas, un moño, mazorcas, diferentes bandas en amarillo y negro. También podemos observar cuchillos y muchas imágenes relacionadas con agua o agua brotando. En este caso predominan las plumas en color verde. Y cabe señalar que en la pintura mural solo se observa el símbolo del año en las imágenes donde está las ollas Tlaloc. No hay, en la pintura mural no hay otra representación de esta imagen que marcamos como una representación del símbolo del año. Puede estar sujetando un rayo, o sea, ¿qué es lo que tiene en las manos? Puede estar arrojando semillas, arrojando agua o cargando estas ollas que ya habíamos dicho. Y la nariz puede estar cubierta por una máscara o puede presentar una nariz humanizada. Esto es lo que tenemos en pintura mural. Con lo que respecta a la cerámica, las representaciones en cerámica están como más concretas. Lo que más se identifica es un pectoral de 3 conchas. Pásalas, casi todas y se repite, ¿no? El volumen. Casi todas lo que tienes es el que se conoce como el pectoral de 3 conchas, que es un elemento en forma de triángulo invertido compuesto por 3 conchas marinas. En cerámica casi todas lo tienen. En el tocado hay un moño. Se ubica en la parte más cercana al rostro, y a pesar de que el moño es la forma más característica, también puede haber en este tocado una banda con 3 círculos, pero lo que más sobresale, lo que casi todas tienen, es un moño. Y también en la cerámica vamos a encontrar estas representaciones que las hemos relacionado mucho con una manera de interpretar el símbolo del año. En cerámica sí lo vemos más. Tenemos, bueno, las piezas que hemos encontrado, que hemos fotografiado, de alguna manera están reportando pectoral, moño y símbolo del año. Se ha distinguido de los objetos de cerámica un corpus especial de las llamadas almenas, dado su tamaño. De estas almenas, aunque son muy similares, lo que las está diferenciando unas de otras es el elemento que sale de la boca. Entre ellas tenemos nenúfares, plantas y diferentes elementos que pudieran ser de vegetación, aunque algunos realmente no hemos podido determinar qué eran, pero casi todas tienen los mismos elementos, y lo que marca la diferencia entre una y otra es lo que sale de la boca. Y también en lo que corresponde a Teotihuacán, el análisis lo hicimos a partir de la cerámica, de la escultura en piedra. De las esculturas en piedra tenemos ubicadas al día de hoy, que son como 3 nada más. Comparten nariguera, colmillos puntiagudos y particularmente lengua bífida. Entonces todas las representaciones que tienen anteojera, bigotera y colmillos que están en piedra tienen una lengua bífida.
Por lo tanto, en la escultura en piedra, los colmillos y la lengua bífida, relacionados además con una estrella de 5 picos, son los elementos más comunes en este software. Bueno, entonces este es el corpus, con esto trabajamos y les vamos a presentar ahora pues qué fue lo que el resultado, ¿no? Después de comparar, de hacer la tabla, de vaciar qué tenía, qué contenía cada uno de los elementos de análisis, pudimos determinar que hay 12 elementos que se ubican en las representaciones tanto en la cultura mexica como en la teotihuacana. Vamos a empezar a mencionar, salud, vamos a empezar a mencionar el que tiene mayor presencia, el que está en todas, ¿no? Empezamos con el rostro pintado de negro. Entonces la característica más importante de lo que está presente en los códices, en los cronistas, en la pintura mural, es el rostro pintado de negro. Desde los códices y escritos del siglo XVI hasta la pintura mural y cerámica teotihuacana, se pueden ver figuras relativas al dios de la lluvia con el rostro pintado de negro. Por lo tanto, este es el elemento más constante. El siguiente son plumas en el tocado. Este es otro elemento que es muy visible en todas las manifestaciones, aunque es necesario acotar que el color sí varía considerablemente, siendo las plumas de color blanco las más representativas y después las de color verde. Posteriormente quedarían rojo, amarillo y azul, las más representativas en blanco. Tenemos el siguiente elemento más importante es, o más presente, la nariguera o banda labial. Es un elemento que se ubica entre el labio y la nariz del personaje. Su forma más común es una línea recta con volutas en las puntas. Está presente en cada uno de los grupos de estudio y al parecer el uso en el color azul fue particularmente importante en el posclásico. Como el siguiente elemento representativo son los colmillos. No hay una representación general, dado que para la cultura mexica sobresalen de la boca de 3 a 5 colmillos y para Teotihuacán un colmillo de cada lado es lo más usual. La presencia de dientes acompañadas de colmillos es propia del clásico. El elemento número 5 son las anteojeras. Algunos estudiosos las reportan como anillos o círculos alrededor de los ojos. Y al igual que la nariguera, sobresale el color azul en las formas mexicas. El elemento número 6 es el cuerpo pintado. Aquí es importante señalar que son dos los colores que prevalecen. Como ya dijimos, el más importante es el color negro y el segundo es el color amarillo. Después se encuentran figuras en azul, verde y rojo, pero los más importantes, los más representativos son negro y amarillo. El siguiente elemento es el moño en el tocado. Es un elemento muy recurrente como base, y aunque ya habíamos mencionado que en Teotihuacán también encontramos una banda con 3 círculos. El siguiente elemento que comparten estamos en el número 8, es el elemento en forma de rayo. ¿Por qué no decimos un rayo? Porque son diferentes elementos que tienen como esa forma, pero no pueden ser propiamente rayos, ¿no? Entonces son elementos que tienen esa forma. Como deidad de todo lo relacionado con el agua, uno de los elementos que lo acompaña es una figura de rayo, pero sí es importante que lo está sujetando por la mano derecha. En ocasiones es una lanza, en ocasiones es una serpiente, pero tienen esta forma, ¿no? Curva. El elemento número 9 es la bolsa de copal. Esta bolsa de copal generalmente está en la mano izquierda, también en ambas culturas, ¿no? Rayo en la derecha, copal en la izquierda. Y de ahí van a salir elementos de vegetación como las mazorcas de maíz, que están tanto en los códices como en la pintura mural, aunque es más representativo encontrar mazorcas en la pintura mural teotihuacana. También vamos a encontrar diferentes representaciones acuáticas, como agua brotando de las manos, brotando de los tocados, simulaciones de ríos, corrientes de agua. Estas van a estar presentes desde los códices hasta las representaciones también de Teotihuacán. Y como último elemento que pudiera estar presente en ambas es la lengua bífida.
En los mexicas es muy interesante. ¿Puedes abrir la olla? Las ollas que habíamos mencionado tienen, lo que queremos marcar es esta representación con la lengua bífida, porque la olla Tlaloc mexica no tiene propiamente la lengua bífida que acabamos de ver en Teotihuacán, que es una lengua y que al final se bifurca, sino que tiene una lengua doble. Entonces sí la estamos considerando como una lengua bífida, o sea, son realmente como dos lenguas. Entonces está presente en las llamadas ollas Tlaloc, que es más una doble lengua que una bifurcación en la punta. Bueno, entonces por todo lo anterior, es factible continuar relacionando a Tlaloc mexica con el Tlaloc teotihuacano, toda vez que no son solamente 3 los motivos, sino que hay al menos 12 elementos que se comparten en ambas culturas. Por ejemplo, los elementos característicos del Tlaloc mexica son el tocado en forma de corona y la nariz enroscada. Generalmente, si estamos encontrando un elemento relacionado con Tlaloc que tiene nariz enroscada, vamos a ubicarla en el posclásico tardío. Y, por su parte, el Tlaloc teotihuacano, los elementos característicos van a ser el nenúfar saliendo de la boca y el pectoral de 3 conchas. Vamos a darles las consideraciones generales, donde ponemos que se puede decir que en los códices prehispánicos las representaciones de Tlaloc comparten de manera general lo siguiente. Esto es, elementos en rostro negro, anteojeras y nariguera en azul, así como colmillos en blanco. Sin embargo, hay otros elementos que son el objeto en forma de rayo, la capa y el tocado. Para los códices novohispanos se comparte el rostro pintado de negro, las anteojeras y la nariguera en azul, así como también el rayo. También vamos a encontrar esta especie de capa que les cuelga de la espalda. Y en Teotihuacán, los atributos de la divinidad parecen estar directamente relacionados con la técnica. Esto es, en la cerámica lo representativo es el símbolo del año. En la pintura mural no tenemos esta, por ejemplo, ¿no? Y lo que ya habíamos dicho, que en la piedra los colmillos y la lengua bífida es lo más representativo. Entonces en Teotihuacán, dependiendo de cuál sea la técnica o cuál sea la base de representación, es como está caracterizado el Tlaloc. Ahora vamos a leer después las conclusiones que aterrizamos con respecto a estos elementos. Hay observaciones muy concretas de las cuales podemos desprender las siguientes. La pintura facial negra es mucho más representativa que las anteojeras, toda vez que está señalada desde las crónicas hasta la pintura mural. El símbolo del año también se menciona como elemento importante, sin embargo, solo está presente en la cerámica teotihuacana. Si bien los atributos que se comparten tanto con la cultura mexica como con la teotihuacana son las anteojeras, los colmillos y la nariguera, las representaciones del posclásico difieren mucho de las del clásico. Esto es, si vemos a las imágenes que vimos de Saguno de Durán y vemos a un Tlaloc teotihuacano, pues realmente no vamos a encontrar muchas similitudes. Las llamadas ollas Tlaloc son las únicas piezas que sí tienen correspondencia con sus símiles pintadas en los murales teotihuacanos. Los colores que se presentan tanto en el rostro como en el cuerpo están presentes en ambas culturas. Sin negar la posibilidad de una casualidad, también podrían estar relacionados con elementos de la cosmovisión mesoamericana, lo cual, estudiarlos más profundamente, pues daría resultados interesantes, ¿no? Todos estos colores. En la cultura, lo que habíamos dicho, el soporte está relacionado con los atributos. En las llamadas ollas Tlaloc es en las únicas donde se puede distinguir una nariz enroscada, siendo esta nariz otro elemento que marca similitudes y discrepancias, desde aquella que está cubierta por una extensión de la nariguera hasta la constante nariz humanizada. Y la relación que se tiene entre el Tlaloc mexica y el Tlaloc teotihuacano se ha basado también
a partir de las agujeras, la liguera y los colmillos. Sin embargo, se debe continuar un estudio a partir de las llamadas ollas Tlaloc del posclásico, las cuales ofrecen una línea más directa con las imágenes del Tlaloc teotihuacano, mismas que podrían revertir el estudio de las ollas del posclásico a partir de las imágenes del clásico. Bueno, como puede observarse, determinar los atributos de Tlaloc es una tarea que aún requiere de mucha investigación. El llamado Tlaloc teotihuacano ha sido relacionado por falta de material documental con su similar mexica. Sin embargo, es tiempo de separar simbolismos, tomando en cuenta que en Teotihuacán las representaciones son múltiples, así como los elementos que componen la iconografía y que además se presentan siempre en diferentes combinaciones. Con las clasificaciones propuestas y las que quedan por realizar, se debe determinar poco a poco un carácter religioso mucho más complejo de lo que se ha determinado para la deidad, quizá desde variadas advocaciones hasta la propuesta de ser la deidad creadora por excelencia, al menos en el panteón teotihuacano. El análisis debe continuarse tomando en cuenta las representaciones que fuera del altiplano existen más allá del tiempo. A la fecha, se tienen ubicadas más de 800 objetos que pueden relacionarse directamente con las representaciones teotihuacanas. Como deidad de la lluvia, la fertilidad, las buenas y malas cosechas, la imagen de Tlaloc está conformada por ricos y diversos atavíos, y no queda más que continuar siguiendo sus huellas para conocer más sobre Tlaloc, Teotihuacán y el apasionante mundo mesoamericano. Muy bien. La palabra es vuestra. Yo tengo una pregunta, dos preguntitas, perdón. En el códice hay pies en formas de serpientes, si no me equivoco, o pies que terminan en serpientes o que están enroscados por serpientes. Que es un elemento casi único, ¿no? No. A ver otra. La U. A ver. Ahí está, la U. Sí, son lagartos, serpientes, no sé, ¿no? Que es en la único, digamos, la única iconografía que tiene este elemento. Y en el teotihuacano me llama mucho también la atención que muchos, en la pintura mural, en muchos tlalocs están abrazados por manos femeninas, o que podrían interpretarse, que están digamos, abrazadas, el tlaloc está abrazado por unas manos femeninas, o dadivosas, ¿no? Incluso con uñas pintadas, que no sé si se puede alcanzar a ver en la imagen que tienes de Tepantitla. Ahí tienes una, la que está la de Tepantitla, ¿verdad? Pero decir que son femeninas porque están pintadas. Bueno, por la forma del dedo, ¿no? Primero por la forma del dedo, ¿no? Alargado, que es femenino, ¿no? Es un dedo femenino, no es un dedo masculino. Entonces, esa era un poco la curiosidad que yo tenía, ¿cómo interpretas tú esas manos? Todas nosotras nos vamos a pelear contigo. ¿Así? No es característica, A ver, niñas. alargado de los femeninos. Tiene una bolita. ¿Y las uñas pintadas? Pero digo, por lo menos en el mundo mesoamericano yo no me atrevería a relacionar uñas pintadas con femenino, porque además hay representaciones que ni siquiera tenemos idea de qué sean. Ahí no están pintadas. No, en esta no, en otras están Pero en pintadas. otras sí hay. En las de Teticla están pintadas, por ejemplo. En Teticla tienes tres imágenes pintadas. Pero hay unas que ni siquiera tienen rostro, son ¿Qué? las Así puras es, manos. son las puras manos. Y luego correcto. están las de Tetitla, las que tú trabajaste, Mari. Les platico lo que yo propongo. A ver, ajá. Manos de uñas pintadas de rojo están asociadas, por lo menos lo veo así en mi trabajo de tesis, a un bulto de muerto. Y el bulto de muerto está aderezado, está adornado con un montón de cosas, entre ellas unas manos cercenadas que al momento de ser cortadas en un ritual de sacrificio se ponen boca abajo para que por gravedad se pinten las uñas. Entonces no son las manos de la deidad, o
o del personaje, por lo menos en ese desde No, o sea, no son las manos de una persona viva, sino de una persona muerta. no, eso es una persona muerta, vinculadas a rituales de sacrificio. Bueno, No son pintadas, No son es que sea una rojitas. mujer, porque tiene es un pensamiento muy occidental, tiene las manos de un sacrificado que fueron cortadas, puestas en posición de bajo, y por gravedad las uñas se pintan. Pero entonces, uñas no nada más hay en pintura mural de Teotihuacán. ¿Uñas rojas? Uñas rojas y manos cortadas, no nada más ahí. Ah, no, manos cortadas hay en contextos arqueológicos. Pregúntenme, Sí. manos, brazos, piernas. Pero Yo por ahí no ejemplo, estaría de acuerdo, pero... no, era solo una pregunta nada más, no era una propuesta, no, de ninguna Pero manera. ¿por qué Enrique menciona Ahora. estas que están abrazando? O sea, ¿por qué no las consideró o cuál es el comentario? Sí, eso viene con la segunda pregunta. Si la deidad está vinculada al agua y el agua está vinculado a lo femenino, ¿hasta ahí estamos bien? ¿O no estamos bien? Sí, ¿no? Pues sí, Ok, ¿no? bien. Si en principio tenemos a la deidad vinculada a la agricultura y la agricultura está vinculada al agua como símbolo de fertilidad, entonces tenemos un elemento o andrógino o femenino. El abrazar o el sentimiento de abrazar es un sentimiento de dar, de otorgar, de sustentar, de abastecer, de otorgar. ¿Es correcto? No, yo no, Ok. no lo había visto así. Digo, es Esas eran las dos interesante, ¿no? preguntas. Este periodo de protección. Aquí solo vemos, en Teotihuacán, vemos Sí, solo a Teotihuacán. Tlaloc abrazando ollas, pero por ejemplo en los códices no las está abrazando, las tiene inclusive sujetas de lo que pudiera ser una especie como de asa. Entonces, realmente lo habíamos tomado con el rollo de, pues es una olla que no tiene dónde, pues, lo pongo aquí para ¿no? Para globular, para sostenerla, pero en las representaciones que tenemos en códices las tiene agarradas, así de la asa. Por ejemplo, ahorita que mencionas eso también de la relación de la fertilidad de la tierra con el agua, en los mexicas hay una escultura en piedra donde no están abrazados, sino está Tlaloc con la diosa de la tierra, ¿cómo se llama? Tlatochtli, están copulando, o sea, no están abrazando, están uno encima del otro, fertilizando, llevando un proceso de fertilidad. De fertilidad, sí. Bueno, yo creo que como tú bien dijiste, las interpretaciones del posclásico comparando con la época teotihuacana, se nota claramente que hay unas ciertas diferencias, ¿no? O si no, por no decir muchas diferencias. Entonces sí creo que es conveniente separar los periodos, ¿no? No mezclarlos mucho porque hay una etapa de proceso de cambios, de transformaciones, ¿no? Sí, pero aquí lo interesante es que al teotihuacano le decimos Tlaloc, y ese nombre viene de los mexicas. Exacto. Entonces el Sí. asunto es ver, bueno, y esta relación, o sea, como ¿por qué le estás llamando Tlaloc? Si ya nos ponemos a ver las cosas, realmente qué relaciones hay. Entonces, ciertamente si vemos este Tlaloc que nos reporta Durán, y luego ves pues, la típica representación teotihuacana, pues realmente no hay forma de comparación, pero sí hay algo que las está uniendo y que son las ollas Tlaloc de los mexicas, que ahí sí podemos encontrar muchas similitudes con las representaciones teotihuacanas. Entonces ahí sí, ahora que tiene anteojeras, que tiene bigotera y que tiene colmillos, eso está. Además ya vimos que no solo es eso, tiene la piel negra, que además es más representativa inclusive que las anteojeras. O sea, está la pintura negra, que la tenemos en Teotihuacán y la tenemos en los mexicas, y está en los códices, y además también está en las ollas. Entonces esta idea de sacar, pues justamente, o sea, como por qué estamos relacionando, por qué le estamos llamando así, y ver que no nada más son anteojeras, bigotera y colmillos, sino, por ejemplo, es más representativo el que sea negro. El color es más representativo para determinar o para señalar esta línea de unión de Tlaloc mexica con el teotihuacano. Como la imagen de Saúl, por ejemplo, ¿no?
Sagún ni siquiera le pone ni Antioquer ni Bogotá, ni Costa. No, pues Ya, Sagún claro. nos tumba todo el asunto. Sí, no, no, El no. segundo lo representativo Y que lo tiene claro representa negro. es el cuerpo negro. El color y el tocado de plumas blancas. Jesús y luego. Jesús. Y luego yo. Yo quería comentar nada más de la imagen que tienen de Claro con las vasijas en el pantito, Ajá. esta, que comentaban de los elementos femeninos. Puede ser que todo lo húmedo nos esté refiriendo a lo femenino, digamos, ¿no? A la parte de Tlalocan, a la parte de la fertilidad. Pero también tenemos elementos ígneos, podría ser, como el Elementos que tenemos, por ejemplo, bueno, el elemento del quincunce, que está allá arriba, que está relacionado con los 4 rumbos, y que ese elemento está en los huehueteos, ¿no? Que aparecen en Teotihuacán, el quincunce. Luego, los elementos amarillos, si viéramos la parte de arriba del Tlalocan, tiene estas corrientes, corrientes frías o húmedas y En corrientes azul y en rojo. exacto, ígneas. Y hay muchos elementos ígneos, tanto húmedos, relacionados con la fertilidad, como los ígneos, incluso los animalitos, las arañas y todo lo que aparece ahí. Alfredo López Hoskin hace un análisis muy interesante de esta vinculación entre lo femenino, la dualidad entre lo femenino y lo masculino, que tiene que ver con la creación. Por eso él habla del Tlalocan y del Tamuanchán. Y lo que decías del Códice Laúd, de los pies en forma de, más que de serpiente, de cabeza de cocodrilo. o caimán. Pero son los signos del año que están alrededor y coincidieron ahí, ¿no? Claro. Como los demás, ¿no? Sí, exactamente. Pero esta parte del elemento del Claro. cocodrilo, de la cabeza de cocodrilo, está en muchas representaciones, y luego en lo que se convierte a veces en el árbol, con el pie como de cabeza de cocodrilo, que sostiene ese árbol, que es en el área maya lo de la selva, y que es precisamente la vinculación entre lo celeste y el Tlalocan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene mucho más simbolismos, y más bien, más que andrógino, como diría Juan Antonio Pastor, es más bien dual, ¿no? Entre masculino y femenino. Porque bueno, en la relación del agua y la tierra, Sí. ¿no? Porque en la historia de los mexicanos, de sus pinturas, hablan justamente de cómo surge Tlaloc y lo ligan con Zipaquí, ¿no? Entonces ahí, igual también puede ser tal vez desde ahí, ¿no? Desde la parte de la creación, ¿no? Pero bien, yéndonos nada más a la parte de Teotihuacán, como que hay muchos elementos que después se van a ir evolucionando precisamente en otras O transformando. O transformando, Sí. Bien. pero todavía no entendemos mucho del simbolismo que está ahí representado. Que